Parámetros de la función cuadrática. Para encontrar los diferentes parámetros de una función cuadrática, como lo son el vértice, el eje de simetría, los ceros de la función, la concavidad y el máximo o el mínimo de una función cuadrática, pues es necesario seguir algunos pasos. El método principal para poder lograr esto es utilizar el de completar el trinomio cuadrado perfecto. Sea entonces la función x cuadrada menos 4x menos 12 igual a 0. Para poder verificar si este es un trinomio cuadrado perfecto, pues lo que tenemos que probar es que el primero y el último término tengan raíz exacta. Entonces, el primer término, pues sí tiene raíz exacta, es x, pero el tercer término no tiene. Entonces, el tercer término lo movemos al lado derecho. Entonces, mover el tercer término al lado derecho. X cuadrada menos 4x igual a 12. Si observan, le cambié el signo al 12. Tenía signo negativo, ahora es signo positivo. El siguiente paso es segundo término dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Tomamos entonces nuestro segundo término, es menos 4, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. El resultado de esta operación es 4. Este término lo agregaremos a los dos extremos de nuestra función. Entonces, agregar en ambos lados. Entonces tendremos x cuadrada menos 4x y agregamos justamente ese término. Más 4 igual a 12 y agregamos también el más 4. Siguiente paso es factorizar. Factorizar el lado izquierdo. Factorizar el lado izquierdo se logra extrayendo raíz cuadrada al primero y al tercer término. Si extraemos raíz cuadrada al primer término, entonces obtenemos x. Tomamos el signo del segundo término, que es menos, y la raíz cuadrada del tercer término. Recuerden, raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del tercero. Por lo tanto, raíz cuadrada es 2. Y lo elevamos al cuadrado. En el lado derecho, haremos la operación. 12 más 4 nos queda 16. Siguiente paso sería pasarlo a la forma estándar. Forma estándar.
Y la expresión final nos quedaría como x menos 2 al cuadrado menos 16 igual a 0. Esta sería nuestra forma estándar de la ecuación. Sería nuestra forma estándar. Pero ¿para qué nos sirve la forma estándar? Entonces la forma estándar la vamos a utilizar para obtener el vértice. Entonces obtener el vértice. Y el vértice tiene una característica especial. El vértice tiene h, k, que los vamos a obtener justamente de nuestra expresión. Aquí tenemos el término h y aquí tenemos el término k, que son los que nos van a construir nuestro vértice. Entonces, el vértice de nuestra función, el vértice es menos 2 es lo que tenemos aquí. Este es el menos 2. Pero le vamos a cambiar el signo. Por lo tanto, el resultado es 2. Coma, y ahora tomamos el valor de k. Y el valor de k es menos 16. Y ya tengo el primer parámetro de nuestra función cuadrática, que es el vértice. Otro parámetro importante a calcular es el eje de simetría. Entonces, el siguiente paso es obtener el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría es la expresión x igual a h. Entonces, observando el resultado de la expresión anterior, sabremos que nuestro eje de simetría sería x igual a 2. Ese es el eje de simetría. Eje de simetría. Bien, ya obtuve dos parámetros. Necesito obtener ahora los ceros de la función. Los ceros de la función los puedo obtener por tres métodos. Ceros de la función se pueden obtener por tres métodos. Ya depende de la habilidad del estudiante saber escoger alguno de los métodos. Los menciono aquí. Ceros de la función. Entonces, el primer método que pueden utilizar sería factorizar la función. Factorizar la función. La función tiene este formato. X cuadrado más bx más c. Entonces tendríamos que buscar este formato para poder factorizar. El segundo método es utilizar la fórmula general. La fórmula general. La cual pues ya sabemos que tiene varios términos y que solo equivale a sustituir. Entonces x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Y esto dividido entre 2a. Entonces aquí tendremos que utilizar también esta fórmula general. Y el tercer método es partir de la expresión que tenemos antes de formar la forma estándar. Este formato que nos dio aquí, que era este x menos x menos 2 al cuadrado es igual a 16, entonces pudiéramos utilizar este formato, este que tenemos aquí, para poder encontrar también los ceros de la función. Entonces puedo proceder con los tres formatos, con el que ustedes quieran. Entonces vamos a utilizar el último para poder resolver. Entonces con el último método partimos de ese. Entonces es x menos 2 al cuadrado igual a 16.
Para poder quitar el exponente, necesitaríamos sacar raíz cuadrada a los dos extremos de nuestra función. Entonces le sacamos raíz al término de la izquierda y le sacamos raíz al término de la derecha. Por lo tanto, el resultado siguiente sería x menos 2 igual a más menos 4. Y esto ya me permite encontrar los ceros de la función. Bien, este 2 que tenemos aquí restando lo vamos a pasar sumando. Entonces nos queda que es x es igual más menos 4 más 2. Y esto nos permite encontrar los ceros de la función. Entonces los ceros de la función va, el primero sería con el más 4 más 2 igual a 6. Este sería nuestro primero. Y el segundo cero de la función sería menos 4 más 2 igual a menos 2. Y ya tengo los dos ceros de la función. Entonces, estos dos ceros de la función son dos puntos que puedo encontrar en la gráfica. El primer punto sería 6,0 y el segundo punto sería menos 2,0, que son puntos importantes dentro de nuestra gráfica, que enseguida lo vamos a graficar para poderlos localizar. Bien, como ya tengo estos tres elementos, ya tengo los ceros de la función. También obtuve aquí el eje de simetría y tengo el vértice. Bien, entonces vamos a ir de este lado para ir agrupando nuestra información. Entonces tenemos los tres elementos importantes. Vértice. Tenemos que el vértice es 2, menos 16. Tenemos nuestro vértice, 2, menos 16, primer parámetro. Segundo parámetro es el eje de simetría, y el eje de simetría es x igual a 2. Y tengo los dos ceros de la función. R, el primero, me quedó 6,0. Y el otro nos quedó como menos 2,0. Ya tengo tres parámetros importantes. Ahora necesito encontrar el gráfico de esta expresión. Para poder encontrar el gráfico tenemos que construir nuestra tabla de valores. Una tabla de valores que contemple a estos puntos, el vértice y los dos ceros de la función. A partir de ellos podemos construir con mucha facilidad nuestra expresión. Nuestra tablita de valores lo vamos a construir a partir de esos dos elementos que tenemos ya ahí. Entonces hacemos nuestra tabla de valores. Nuestro primer valor es x, y el segundo valor pues es nuestra función, la función f de x, que también la vamos a llamar y. Entonces, el primer valor sería escribir el menos 2. Menos 2. Luego tenemos el menos 1, tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos un punto importante, el 2. 2, menos 16. Este es nuestro vértice y es la parte central de nuestra función. Después vamos a agrupar los siguientes valores. Entonces ahora tenemos 3, el 4 y el 5 y por último tenemos el 6. Este 6, al igual que este menos 2, nos generaron los ceros de la función. Entonces yo aquí tengo un 0 y aquí tengo el otro 0 de la función. Me haría falta encontrar solo los términos que tenemos de manera interna entre esos puntos. Entonces es necesario obtenerlos. Para obtener esos puntos tendríamos que ocupar nuestra función original y con eso poderlos encontrar. Entonces, explico cómo poder resolver esta parte a partir de nuestra función original. Entonces, nuestra función original dice f de x es igual a x cuadrada menos 4x menos 12. Entonces vamos a tomar esos valores que tenemos ahí en la tabla. El primero sería el menos 1, entonces voy a escribir mi función. F por menos 1 igual a menos 1 al cuadrado
menos 4 por menos 1, menos 12 y buscar entonces ese valor. Se pueden auxiliar con su calculadora para poder ir encontrando los demás valores que nos restan en nuestra tabulación. Entonces pueden auxiliarse de una calculadora. Voy a hacer exactamente eso, auxiliarme con la calculadora para poder encontrar todos los valores de nuestra función. Entonces nuestra función es x cuadrada menos 4x menos 12. Iniciamos en menos 2, terminamos en 6 y vamos de 1 en 1. Entonces nuestro siguiente valor sería un menos 7. Entonces este valor que tenemos, el que estoy calculando, aquí nos daría un menos 7. Y eso lo vamos a agregar a nuestra tabla de valores. El siguiente valor es menos 12. El siguiente es menos 15. Después es menos 16, se repite menos 15, se repite el menos 12 y se repite el menos 7. Para poder encontrar estos valores, pues debimos partir de esta expresión que tenemos aquí. Así como la tengo, así hay que escribir en la calculadora para poder encontrar todos estos valores de nuestra tabla. El siguiente paso sería construir entonces nuestro gráfico a partir de la información de la tabla que tenemos. Recordar, en la parte central siempre vamos a tener el vértice, y en estos lados aquí, en este caso por este momento, yo tengo aquí un 0. Un 0 de la función y en esta parte tengo el otro 0. Recuerden que los ceros son los puntos de intersección de nuestra gráfica con el eje X. Eso es lo que tenemos como los ceros de la función. Bien, entonces pues vamos a construir nuestra gráfica de valores y vamos a tomar desde menos 2 hasta un valor de 6. El valor más bajo aquí fue 16. Bien, entonces tengo el menos 1, menos 2, y tenemos el 0, el 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí es menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14 y menos 16, que son los valores que presenta aquí nuestra tabla. Recordar, hacia arriba tenemos el valor de y positivo, hacia la izquierda, hacia la derecha tengo el valor de x positivo, hacia la izquierda tengo el valor de x negativo y en la parte inferior tenemos el valor de y negativo. Bien, ahora lo que resta es buscar justamente esos puntos. Entonces el primer punto es un 0 de la función, que sería 2,0, que sería aquí, primer valor, 2,0. Siguiente valor, menos 1,7, menos 1,7. Este puntito es menos 1, menos 7. Siguiente valor sería 0, menos 12, que es el punto que está aquí. Entonces 0, menos 12. Siguiente punto sería 1, menos 15. 1 punto, menos 15. Aquí está, que sería este, 1, menos 15. Siguiente punto sería 2, menos 16, que es el que tenemos acá.
Este punto que tenemos acá es 2, menos 16, que también le llamamos vértice. Ese es nuestro vértice. Siguiente punto es 3, menos 15, el que tenemos acá. 3, menos 15. Siguiente punto es 4, menos 12, que sería aquí. 4, menos 12. El siguiente punto es 5, menos 7. 5, menos 7. Y por último, el último cero de la función, que sería este de acá. 6,0, que es el cero de la función. Aquí hizo falta escribir este, es menos 2,0. Ya que tengo esos puntos, pues resta unir todos ellos para que se nos forme nuestra parábola. Entonces vamos a comenzar aquí con el vértice. Vamos a comenzar con el vértice a trazar segmentos rectos para que se nos vaya formando nuestra parábola. Como pueden observar, pues ya nos quedó nuestra función. Ya quedó graficada nuestra parábola. Falta dibujar el eje de simetría que pasa en x igual a 2, que sería aquí, x igual a 2, que sería este punto, y por ahí va a pasar nuestro eje de simetría. Entonces nuestro eje de simetría va a pasar justo ahí. Bien, ahí tenemos nuestro eje de simetría. Entonces el color azul es el eje de simetría. Es nuestro eje de simetría. Eje de simetría. Ya está. Bien, otra cosa que podemos apuntar de nuestra función es que si las ramas están apuntando hacia arriba, entonces tenemos una función que es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y que esta función también aquí en el vértice, justo en el vértice, pues genere exactamente un mínimo. Un mínimo con coordenadas iguales a las del vértice. 2, menos 16. Entonces, como podrán ver, ya encontramos todos los parámetros de esta función cuadrática. Tenemos para nuestra función, primero, estos, los ceros de la función. 2,0. El otro cero de la función, 6,0. Sabemos también que hay un eje de simetría que está en x igual a 2. Tenemos un vértice que es 2,16. Tenemos un mínimo que es 2,16 y sabemos que nuestra gráfica es cóncava hacia arriba. Y con eso hemos terminado los parámetros de nuestra función cuadrática. Podremos ir viendo desde el inicio, hacer un repaso para saber exactamente lo que hicimos. Entonces, al tener nuestra función x cuadrada menos 4x menos 12 igual a 0, el primer paso es revisar si tienen raíz cuadrada, el primero y el último. El primer término sí tiene, pero el tercero no tiene. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mover el tercer término al lado derecho, como lo tenemos aquí. Entonces, este 12 lo movimos. Estaba negativo, pasó positivo. Ahora, este segundo término, el segundo término, lo vamos a dividir entre 2 y elevarlo al cuadrado. Y el resultado es 4. Este 4 lo vamos a agregar a los dos extremos de nuestra función, lado izquierdo y lado derecho, el 4 que obtuvimos. Bien, ahora factorizamos el lado izquierdo. Sacamos raíz del primero, es x, sacamos raíz del tercero, es 4, y escribimos el signo del segundo término. Y hacemos operaciones en el lado derecho. 12 más 4, el resultado es 16. Ahora vamos a pasar nuestra expresión a la forma estándar.
El 16 está sumando, lo vamos a pasar restando. Y esto nos queda x menos 2 al cuadrado menos 16 igual a 0. Esto es la forma estándar. Este término es h, este término es k, y con ellos obtenemos el vértice. El vértice es h, k. A este término h, que está con signo negativo, le cambiamos de signo para poder formar nuestro vértice, que es 2, menos 16. Con ese vértice obtenemos también el eje de simetría. El eje de simetría es x igual a h. H es el 2, por lo tanto el eje de simetría es x igual a 2, eje de simetría. Ahora, para encontrar los ceros de la función, dijimos que hay tres métodos. El primero es factorizar la función, que no lo vamos a utilizar, pero a emplear en este ejemplo. Pero si alguno de ustedes se siente con la capacidad de resolverlo por factorización, también lo pueden hacer. Otro método es usar la fórmula general, que tampoco la voy a emplear en este caso. Sin embargo, voy a utilizar el resolver a través de lo que es lo de la forma estándar, que es lo que tenemos aquí. Entonces, con el 16 vamos a hacer sacar raíz al lado izquierdo y raíz al lado derecho. Por lo tanto, nos queda que es x menos 2 igual raíz de 16 es más menos 4. Este 2 está restando, lo pasamos sumando. Y con eso puedo encontrar los dos ceros de la función. Entonces nos queda, tomando el primer signo positivo, más 4 más 2 me da 6. Ahora tomando el signo negativo me queda menos 4 más 2 y el resultado es menos 2. Por lo tanto tengo mis dos ceros de la función. 6,0 y menos 2,0, los ceros de la función. Revisando aquí, tengo tres elementos: vértice, eje de simetría y ceros de la función. Con estos elementos voy a construir mi gráfica de valores, para poder determinar la curva y poder representar lo que acabamos de encontrar. Entonces, empezamos con nuestra tablita de valores y podemos comenzar con el vértice y escribirlo en el centro. 2, menos 16. Y tomar valores antes y valores después para poder localizar a quién, a los ceros de la función. Entonces, de 2 tengo antes al 1, al 0, menos 1, 2. Después del 2 tengo al 3, al 4, al 5 y al 6. Si hacemos el cálculo con la función original, como lo tengo expresado aquí, pues con eso podemos llenar toda nuestra tabla de valores. Una vez que tenemos la tabla de valores, pues representamos todo esto, ¿no? Esta tablita, y voy localizando punto por punto. El primer punto, menos 2,0, menos 1,7, 0, menos 12, 1, menos 15. Después tenemos el 2, menos 16, 3,15, 4, menos 12, 5, menos 7 y 6,0. Y finalmente podemos trazar nuestra parábola. De igual forma, trazamos nuestro eje de simetría que pase por x igual a 2 y que pase por el vértice. Ahí tenemos nuestro eje de simetría. También sabemos que nuestra gráfica es cóncava hacia arriba y que tiene un mino. Espero que este repaso de lo que son los parámetros de la función cuadrática generen ustedes una mejor manera de comprender este tema y los apoye en su formación y aprendizaje. Gracias. Nos vemos en el próximo video.